Muy buenos días, hermanos. Los invito a ir a la carta a los Romanos, el capítulo 14. Y vamos a estar en la segunda mitad de Romanos 14 esta mañana. Y el título de la prédica es igual que hace 8 días, Unidad en medio de las diferencias, la segunda parte. Porque, como mencioné hace 8 días, el capítulo 14 y parte del 15 también tratan el mismo tema, la unidad en medio de las diferencias. Y recuerden ustedes que el pastor Alfredo usó una ilustración de la carta a los romanos como un edificio. ¿Cuántos recuerdan esa ilustración? Que tiene un fundamento, después columnas, después otras partes del edificio y finalmente los acabados. Y estamos en esta parte ahora hablando de cómo poner por obra todo lo que hemos visto. Y yo pensé esta semana pasada en otra ilustración que sería una rutina de ejercicio espiritual, que realmente, como cualquier rutina de ejercicio, debe tener todos los componentes, ¿no? Y vemos en Romanos que comienza en el 1 al 3, nos fortalecimos mucho en nuestro conocimiento del pecado. Después, en la segunda parte del 3, 4 y 5, fortalecimos nuestro conocimiento de la justificación por la sola fe, una doctrina fundamental. Y en el 6 al 8 vimos la santificación progresiva, el rol del Espíritu Santo, el rol de la ley de Dios, que no estamos bajo esa ley más, y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En el 9 al 11 vimos y nos fortalecimos en nuestro conocimiento de la soberanía de Dios. ¿Recuerdan eso? Sobre su plan para Israel, para el futuro y que todo es para su propia gloria. Y ya en el 12 al 14 estamos viendo cómo ser sacrificios vivos, santos, agradables a Dios y cómo no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, ¿ok? Y vimos también especialmente cómo amar a los demás. Y en eso nos enfocamos hace 8 días, cómo vivir en medio de las diferencias. Y hablamos de estar plenamente convencidos en nuestra mente. Y pues hoy vamos a ver cómo seguir creciendo en amor por nuestros hermanos. Y si miramos ahí el 14, el versículo, ahí el 15, por ejemplo, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vemos ahí que también se trata del amor. Como hemos visto en esta sección, Pablo habla mucho del amor y como vimos hace 8 días, está hablando de la diferencia entre dos grupos en la iglesia. ¿Recuerdan eso? Que había un grupo de judíos que tenían ciertas reservas o no podían libremente comer carne, eran vegetarianos, no, tenían que observar ciertos días. Y vimos también que los gentiles tenían libertad para comer de todo y para no observar el sábado. Entonces, él va a hablar de esta unidad que debemos tener en medio de las diferencias. Vamos a orar para que Dios nos ayude a concentrarnos y ver lo que tiene para cada uno esta mañana. Padre, gracias te damos por este gran privilegio de alabarte, de estar ante ti, Padre, ante tu palabra. Oramos que tú me guíes, Padre, que me dé de estas palabras que necesito y también oramos que tú obres en el corazón de cada uno, Padre. Si hay alguien que no conoce a Cristo, que pueda reconocerlo hoy para conocerlo, y los que conocemos a tu Hijo, que podamos, Padre, crecer en amor y crecer en nuestro conocimiento de tu Hijo y cómo es vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí vamos a ver cómo entonces andar en amor en medio de las diferencias.
Y miremos el 13 al 15 para ver la primera instrucción de Pablo. Aquí en el 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí vemos en el 13 un versículo de transición, porque la primera parte resume lo que vimos la vez pasada, cuando dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y hablamos hace 8 días de que quizás estaban juzgándose o estaban menospreciándose entre la congregación. Estaban criticando a los demás o estaban tomando el lugar de Dios para juzgar. Pablo dice: no hagamos eso más. Pero él va a llevarlo un paso más allá hoy. La segunda parte del 13 dice: sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y vamos a leer también el 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces aquí vemos la primera instrucción y la vemos ahí en el 13, la segunda parte, y es que no debemos no poner ninguna ocasión de caer a nuestros hermanos. Debemos no poner ninguna ocasión de caer a nuestros hermanos. Y como mencioné, juzgar es un acto interno, ¿verdad? Juzgamos en nuestro corazón. Pero poner una ocasión de tropiezo es hacer algo que haga que otro caiga en pecado. Y es importante recordar aquí que no es solamente hacer algo con el cual está en desacuerdo mi hermano, sino es hacer algo que haga caer a mi hermano. Y específicamente en el contexto del primer siglo, si pensamos en una iglesia en Roma, si pensamos en una familia gentil que tenía libertad para comer carne, imagínense ustedes que ellos invitan a una familia judía a su casa para cenar. Y cuando llega la familia, están sentados para comer y los gentiles dicen: hermanos, tenemos una sorpresa. Hemos preparado una carne, un churrasco exquisito. Y los judíos ya habían decidido no comer carne por su conciencia, y en ese momento, ¿qué van a hacer? Va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque ellos están ahí, sus hermanos los han invitado, sus hermanos tienen libertad para comer carne, mientras que ellos no tienen libertad para comer carne. Pero para agradar a sus hermanos van a comer carne y van a ir en contra de su conciencia, y por lo tanto van a pecar. Porque miren el 23, el último versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Los judíos van a ir en contra de su conciencia, y por lo tanto van a pecar contra Dios, porque van en contra de su conciencia. Miren qué tan compleja es esta situación, porque hay diferencias, pero en medio de esas diferencias, ¿cómo manejamos ese tipo de diferencia? Pues, como mencioné hace 8 días, el asunto de la comida o la bebida es un asunto indiferente. No es un asunto de pecado o no pecado en sí mismo. Como dice Pablo ahí en el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Recuerden lo que dijo Jesús en Marcos 7:18?
Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, bueno, dice Marcos, él va a interpretar lo que decía Jesús y dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, con la venida de Cristo, cambió esto de la dieta. Porque si ustedes leen en Levítico, por ejemplo, van a leer que hay ciertas cosas que no debían comer ellos. Pero Cristo viene y con su venida y finalmente su muerte y su resurrección, cambia el sistema bajo el cual estamos sirviendo a Dios. Cambia del pacto mosaico al nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto ya no tenemos que observar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero los judíos no todos tenían esa conciencia todavía. Entonces, cuando hablamos de no poner tropiezo para nuestros hermanos, es no hacer cualquier cosa que haga que nuestros hermanos vayan en contra de su conciencia. ¿Ok? Obviamente es difícil quizás pensar en algo completamente análogo, o bueno, completamente igual, ¿cierto? Pero lo que sí nos ayuda a pensar es que con cada acción debemos estar pensando en nuestros hermanos, no solamente de manera individualista, no solamente decir, no, es que yo tengo libertad para cierta cosa, sino pensar cómo voy a afectar a mis hermanos con lo que voy a hacer. Bueno, si miren ahí el versículo 20 también, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ahí no mencioné algo que mencioné en el primer servicio, y es que aquí vemos una estructura literaria de Pablo interesante, que si quieren saber el nombre técnico es un quiasmo. Y en un quiasmo, ¿qué es? Es como una X, que la primera línea corresponde a la última, la segunda corresponde a la penúltima y así sucesivamente. Es una estructura muy interesante. Y aquí, por ejemplo, si pensamos en esos versículos, la segunda parte de 13, que dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano, pues eso corresponde al 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y el versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y eso corresponde ahí al 20, la mitad. Todas las cosas, la verdad, son limpias. ¿Sí? Entonces lo menciono porque con esa estructura, ¿cuál es lo más importante? Bueno, o lo que está en la primera y última línea o lo que está en la mitad. ¿Cuál versículo está en el pleno en la mitad? Pues el versículo 17. Miren el 17 y vamos a leerlo todos en voz alta porque es el centro de su argumento. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está, ese versículo es el centro del argumento de Pablo. Porque todo lo que él dice está basado en esta verdad, que realmente el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que lo más importante es justicia, paz y gozo. Y en eso, cuando hay un área debatible con nuestros hermanos, tenemos que recordar de qué se trata el reino de Dios, ¿cierto? No solamente pensar en nuestra libertad, sino pensar en no poner tropiezo para nuestros hermanos. Y yo sé que he compartido esta anécdota antes, y perdónenme por hacerlo 2 veces o 3 veces, pero le pedí permiso a mi esposa para compartirla. Cuando nosotros nos casamos, yo me di cuenta de algo que no sabía. Y es que mi esposa tiene una fobia con las
cucharas de madera. O sea, si ella toca una de esas cucharas, le da escalofrío. Y en cambio, a mí me encantan las cucharas de madera. A mí me encanta cocinar con una cuchara de madera, porque siento como más conectado con la naturaleza, ¿cierto? No es algo plástico, es algo que Dios ha creado. Entonces, claro, cuando nos casamos me di cuenta de esto en mi esposa y como esposo tonto que era, ¿qué traté de hacer? Pues traté de convencerla, amor, esta cuchara es maravillosa, es algo de Dios, Dios creó este árbol. Y entonces, ¿por qué no la usas? Y ella decía, no, que no, que no. Y yo recuerdo que llegó hasta el punto en donde un día yo estaba persiguiéndola por todo el apartamento con una cuchara de madera diciéndole, tócala, tócala, tócala. Y ella nunca la tocó. Incluso fue, nuevamente, se los digo, fue un error mío de no entender bien cómo es el matrimonio. Y finalmente me di cuenta de eso. ¿Por qué menciono esta anécdota? Porque a veces con nuestra libertad tenemos libertad para hacer algo. Yo tenía la libertad de tocar esa cuchara, mi esposa no. Pero en vez de decir, ok, está bien amor, te acepto como Dios te hizo y no voy a presionarte, yo traté de presionarla. Y a veces en los asuntos debatibles, nosotros tenemos una convicción personal de libertad sobre cierta cosa. Está bien, pero no debemos pensar que todo el mundo aquí tiene que tener la misma libertad, porque quizás nunca va a pasar. Entonces, si nosotros nos esforzamos mucho o hacemos cosas que van a ofender a nuestros hermanos, no estamos andando en amor, sino que estamos quebrantando lo que Pablo está diciendo aquí, de pensar en los demás y no hacer cualquier cosa que haga tropezar a nuestros hermanos. Bien, cada vez que hacemos algo, debemos meditar en cómo eso va a afectar a los demás. ¿Cómo va a afectar esto a mis hermanos? Porque honestamente, hermanos, a veces hacemos algo y después es cuando empezamos a pensar, uy, ¿será que eso pudo haber causadole pecado a otro hermano? Porque si estamos animándolos a hacer cosas que van en contra de su conciencia, eso no es amor. Y hoy día en la sociedad es cada vez más individualista, ¿cierto? Que el mundo no piensa en los demás, sino solamente en el yo, en uno. Pero Dios nos manda a pensar en nuestros hermanos, pensar en todos. ¿Cómo van a recibir lo que estoy haciendo los demás? Miremos ahora la segunda instrucción, el versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. O bueno, voy a mencionar algo. Pensemos en toda nuestra iglesia al leer estos versículos, ¿ok? El 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí vemos la segunda instrucción y la vemos especialmente en este versículo clave, el 17, cuando dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos de ellos no entendían de qué se trataba el reino de Dios. Pensaban mucho en la comida y la bebida y no pensaban en la justicia, la paz y el gozo. Entonces la segunda instrucción es entender de qué se trata el reino de Dios. Entender de qué se trata el reino de Dios. Obviamente la palabra habla mucho del reino de Dios y tiene varias facetas, porque hay una faceta futura cuando Cristo venga para establecer su reino terrenal, el reino milenial, pero también hay un aspecto espiritual.
Y de eso se trata este versículo 17. Porque Cristo no está así aquí reinando físicamente, pero sí por medio de su Espíritu está reinando en justicia, paz y gozo. Entonces miren que la parte espiritual es verdad, la parte física también será verdad, pero mientras tanto nosotros, si conocemos a Cristo, somos ciudadanos del reino y debemos vivir con la misma ética del reino. Y de eso se trata, de justicia, paz y gozo. Obviamente en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos vivir en justicia, paz y gozo si no conocemos a Cristo? ¿Será que podemos? Es imposible, ¿cierto? Miren conmigo Romanos 8:9. Romanos 8:9. Para recordar algo que vimos antes. Aquí en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, bueno, arribita también en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si recordamos lo que vimos en esa prédica, hablamos de que realmente si uno no tiene el Espíritu de Dios, no puede agradar a Dios. Uno puede fingir estas características de justicia, de paz, de gozo, pero realmente uno no puede vivir en ellas si no conoce a Cristo. Y es por eso tan importante conocerlo realmente. Y por eso siempre predicamos el Evangelio desde este púlpito, porque hay personas que piensan que ser cristiano es ser buena persona y venir a una iglesia. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice que ser cristiano significa conocer a Cristo por fe y tener el Espíritu Santo. Si no lo conocemos y no tenemos el Espíritu, no somos cristianos. Y obviamente no vamos a poder vivir como dice aquí en el versículo 17. No vamos a poder vivir en justicia, paz y gozo. Entonces les pregunto, ¿ustedes conocen a Cristo? Niños, ¿ustedes conocen a Cristo realmente? Adolescentes, ¿ustedes conocen a Cristo? ¿O solamente están escuchando la palabra? Porque adultos también, ¿están escuchando y han recibido a Cristo? Porque de nada nos ayuda solamente escuchar. Tenemos que interiorizar, tenemos que recibir a Cristo. Y si lo recibimos, entonces en nuestra vida la gente debe poder ver esta justicia, esta paz y este gozo. Y como mencioné al principio, esto es algo de toda la comunidad. Cuando la gente mira a nuestra iglesia, debe poder ver la justicia, la paz y el gozo. Y eso se trata, bueno, si pensamos en esas palabras, ahí la justicia, ¿qué significa vivir en justicia? Significa vivir con rectitud, significa vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente decir, es que yo soy cristiano, sino en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en mi barrio, en la calle, yo vivo para Dios como Dios quiere. Y el pastor Alfredo hizo la pregunta, ¿cuántos vieron el devocional? El devocional de Sebastián se trató de ese tema, de vivir como iglesia ejemplar, de poner por obra la palabra de Dios, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de su palabra, vivir en justicia. También la palabra paz aquí habla de un equilibrio espiritual, un bienestar. La palabra en hebreo es shalom. ¿Sí? El shalom, ¿qué es? Es vivir en equilibrio. No es solamente la ausencia de conflictos, sino estar en armonía con mis hermanos. Y yo pensé en un jardín botánico.
¿Cuántos de ustedes han ido a un jardín botánico? Algunos, pues se los recomiendo. Yo tengo uno en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Cuando estaba ya cuidando a mis primitos, un verano les he contado de eso. Y fue un verano muy estresante, porque estos niños eran muy difíciles. Pero yo iba varias veces a este jardín, era un jardín botánico de té japonés. Y entonces es un jardín que está construido en una cantera, lo que era antes una cantera. Entonces está debajo de la tierra. Y es muy bonito porque tiene paredes de tierra y hay flores, hay arbustos, hay plantas de té y el jardín huele a té. Es una cosa espectacular. Y cada planta, cada flor, cada arbusto está muy cuidado, muy podado perfectamente. Y cuando yo entraba, después de tanto caos de mis primitos, yo entraba y respiraba esa tranquilidad, ese equilibrio en la naturaleza. Y de eso se trata cuando Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ya hemos cantado de eso, ¿cierto? De esa ciudad que esperamos. Y en esa ciudad va a ser justicia perfecta, porque el Rey va a estar reinando, el Rey Jesucristo. Y va a ser paz, una armonía entre todos perfecta. Y va a ser el gozo más tremendo de estar con nuestro Salvador, nuestro Rey y con nuestros hermanos en armonía. Ahora, si eso suena maravilloso, y lo suena, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios ver en nosotros hoy día como comunidad de fe? ¿Será que Él quiere ver conflictos, roces, respuestas de escape, respuestas de ataque, respuestas feas? No. Él quiere ver una comunidad de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y por eso debemos, hermanos, tener esto en mente y entender de qué se trata el reino de Dios hoy día. Se trata precisamente de estas características. Por lo tanto, podemos nosotros pensar en nuestra vida. También miren el 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahí, cuando vivimos de esta forma, vamos a estar agradando al Señor y también vamos a edificar a nuestros hermanos, porque ellos van a ver ese amor en nosotros. Y miren el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuevamente, cuando entendemos de qué se trata el reino de Dios, como ciudadanos de ese reino, vamos a estar pensando en nuestros hermanos y vamos a estar en armonía con ellos, armonía en nuestras familias, armonía con nuestros hermanos. Y eso va a dar un testimonio a los demás. Y ellos van a tener que decir, wow, pasa algo diferente en Impacto Bíblico. Porque yo veo en ellos algo diferente. Yo no veo las peleas quizás que he visto en otros lados, sino que veo a una iglesia que vive en justicia, paz y gozo. Pero obviamente ahí cada uno tiene que preguntarse si está viviendo de esta forma, si está viviendo de acuerdo a lo que vemos aquí en esta sección. Así que pregúntese eso, si está agradando al Señor con estas cualidades, con estas características del reino. Bueno, el primer servicio no leí esto, pero voy a leerlo. De Apocalipsis, esto viene de Apocalipsis 21, 1 al 4. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahí vemos lo que hemos cantado y lo que vemos aquí. Aquí en esta tierra vemos un abrebocas de lo que vamos a disfrutar en plenitud cuando estemos en esa gran ciudad, ¿cierto? Entonces, podemos pensar en eso, en todo lo que hacemos. Debemos pensar cómo estoy viviendo. ¿Estoy haciendo cosas que edifiquen a mis hermanos? Y cuando la gente observa nuestra iglesia, ellos ven la justicia, la paz y el gozo. Miremos ahora el 22 y 23 para ver la última instrucción. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué dice iglesia? Pecado, ¿cierto? Ahí vemos en la primera parte, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Está hablando Pablo de personas que tenían esa libertad de comer de todo, o de tomar, o de no observar el sábado. Y está diciéndoles, eso está muy bien. De hecho, él estaba en ese grupo. Pero él está diciendo, mantengan sus convicciones delante de Dios. Entonces, la tercera instrucción es mantener nuestras convicciones delante de Dios. Mantenerlas delante de Dios. Porque no tenemos que publicar toda libertad nuestra en las redes sociales. ¿Cierto? Si tienes una libertad para hacer algo en Cristo, amén. Si yo tengo una libertad, amén. Pero tengamos esa convicción delante de Dios. Porque si pensamos en nuestros hermanos, quizás no tienen la misma libertad. Y al ver que nosotros tenemos una libertad que estamos publicando o estamos compartiendo, quizás ellos van a caer en un pecado. Vemos aquí también que Pablo dice en el 22, la segunda parte, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahí él está hablando de la conciencia. Y él dice, si tú puedes comer algo sin condenarte, amén, que lo hagas. Y en el 23 habla de otra persona que no tiene la misma libertad. Y dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto, hermanos, nos recuerda la importancia de mantener nuestras convicciones delante de Dios. Con cada cosa que hacemos, debemos examinar nuestra conciencia, la palabra de Dios ante nuestro Dios para tomar una decisión. No es tomar una decisión por lo que hace otro o lo que no hace otro, sino es delante de Dios orar ante Él y buscar su voluntad para nosotros. Y si tenemos esa libertad, amén, pero como mencionamos, no tenemos que hacer que otros caigan por esa misma cosa si no tienen la misma libertad. Y en el 23 vemos aquí un principio universal. Con toda nuestra vida debemos hacer las cosas por fe. Dice, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Me gustó una definición que leí del pastor John Piper, cuando él dice que para él es la definición más penetrante y devastadora del pecado en la Escritura, porque va a la raíz de todas las acciones y las actitudes pecaminosas. Y escuchen esto, la raíz de todo pecado es la falta de confianza en Dios. La falta de confianza en Dios. Si pensamos en Adán y Eva, cuando ellos pecaron con esa fruta que comieron, que no era necesariamente manzana, podía ser un mango, qué sé yo, pero cuando ellos pecaron,
fue por una falta de confianza en la palabra de Dios. Porque, ¿qué les había dicho Dios? En el día en que ustedes coman, morirán. Les explicó muy claramente. ¿Y qué les dijo Satanás, la serpiente? Les dijo, no, ustedes no van a morir. Ustedes van a poder comer tranquilamente y no van a morir. Entonces vemos ahí la falta de fe en la palabra de Dios. Igual nosotros con cualquier tema debatible, otro hermano quizás tenga libertad, pero tenemos que examinar nuestra conciencia y mantener nuestra convicción delante de Dios. Si yo tengo libertad para comer, amén. Si no tengo libertad, no debo comer. Y vemos nuevamente que puede haber unidad en medio de las diferencias, porque aquí somos muy diferentes y quizás uno tiene una libertad diferente a la libertad tuya, pero mantengamos la libertad delante de Dios. Y yo pensé en la historia de Ana. Ustedes recuerdan en 1 de Samuel, la esposa de Elcana, Ana, que él tenía dos esposas, ¿recuerdan? Penina y Ana. Y Penina tenía varios hijos. Pero ¿cuántos hijos tenía Ana? Ninguno. Y obviamente ella recibía pues ofensas de la otra esposa y también ella se sentía muy afligida en su corazón. Ella se sentía supremamente mal. Pero ¿qué hizo Ana con esa aflicción? Pues ella llegó a la casa de Dios y ella oró con todo su corazón, derramó su corazón ante Dios, con sus dolores, con su aflicción, y se las presentó a Dios en oración. Ella mantuvo sus convicciones ante Dios. Y recuerda que el sacerdote Elías estaba ahí mirándola. Y cuando él la mira, ¿qué piensa él? Él pensó en su mente, ella está borracha, y él la juzgó, ¿cierto? Y vemos ahí pues una situación un poco diferente a la que vemos aquí en Romanos 14, pero también algo similar. Porque había hermanos débiles que no podían comer y algunos estaban juzgando a los que sí podían comer. Y había hermanos que sí podían comer y de pronto estaban menospreciando a los demás. Y Pablo nos enseña, no, mantengamos nuestras convicciones delante de Dios. Porque finalmente cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios por sus convicciones. Y cuando hacemos eso ya vamos a tener una paz en la comunidad de fe en nuestra iglesia. Porque cada uno puede tener una convicción delante del Señor sin juzgar como hacía Elí y hacer lo que más bien hacía Ana, que delante del Señor le daba todo su corazón y llegaba a su convicción personal. Muy bien, cuando pensamos en todo lo que hemos visto, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado y hemos visto que debemos andar en amor los unos con los otros. Y hemos visto 3 instrucciones. ¿Cuáles son, hermanos? La primera era no poner ninguna ocasión de caer a nuestros hermanos. La segunda era entender de qué se trata el reino de Dios. Y la tercera era mantener nuestras convicciones delante de Dios. Cuando hacemos eso, ya vamos a ser una iglesia que refleje lo que vemos en el 17. Una iglesia de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere ver Dios en nuestra iglesia. Obviamente, si usted no conoce a Cristo, no va a poder vivir de esa forma. Y es por eso tan importante conocer a Cristo. Y me da mucha tristeza cuando hay personas que se congregan y escuchan la palabra, pero no han entregado su vida a Cristo, no lo han recibido. Y cuando no lo han recibido, obviamente,
en su vida no van a tener justicia, paz y gozo, porque no tienen el Espíritu Santo. Y es por eso que siempre damos una invitación abierta del Señor. No es de parte mía, sino es de parte del Señor Jesús. Y es una invitación a confiar en Él hoy para ser salvo. ¿Cierto? Y también hay una invitación para nuestros hermanos a vivir en amor y pensar en los demás con toda decisión, porque muchas veces no lo hacemos y por lo tanto posiblemente vamos a poner una piedra de tropiezo para otro. Pero debemos siempre pensar de qué se trata el reino de Dios y qué es importante. No es mi libertad, sino que es la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por este pasaje de tu palabra, porque realmente nos muestra algo diferente a lo que muchas veces pensamos, Padre. Ciertamente el cuadro del verso 17 es muy bonito, Padre, de ver la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y oramos que tú en tu misericordia permitas que como iglesia podamos, Padre, dar a conocer estas virtudes que finalmente muestran a Cristo. Porque así es nuestro Señor Jesús. En toda su vida, Él mostró justicia, Él mostró paz y Él mostró gozo. Y eso porque estaba lleno de tu Espíritu Santo sin medida, Padre. Te damos gracias, Jesús, por tu vida llena de justicia, de paz y de gozo. Y también pedimos, Padre, que como creyentes, si conocemos a tu Hijo, que podamos nosotros reflejar esas virtudes de Cristo Jesús en nuestra vida. Guárdanos, Padre, como iglesia, para que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.